¿Por qué no hay una película del League of Legends? Es una pregunta que os hacéis muchísimos de vosotros y que están sobre todo en los comentarios de este tipo de cinemáticas, que hay mensajes tipo de ¿por qué no haces una película? El estudio que ha hecho esta cinemática sería increíble que hiciesen una película. Vamos a responder a esta pregunta en este vídeo. ¿Qué pasa, gente? En este vídeo vamos a responder a la pregunta de ¿por qué no hay una cinemática del League of Legends? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Riot Games, o no solamente Riot Games, sino también otras compañías como puede ser Blizzard? Porque esta pregunta también es muy recurrente en las cinemáticas del Warcraft o del Overwatch, que por qué estos estudios no hacen películas. Es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo. Antes de empezar con el vídeo, y si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise YouTube de cuando suba vídeos nuevos. Y ahora sí que sí, comenzamos. Os voy a explicar el porqué de esta pregunta en este vídeo en base a mi propia experiencia como artista de efectos visuales, que estoy especializado, como muchos ya sabéis, en cinemáticas de videojuegos, o también una categoría que en Blizzard llaman Cinematic Artist. Primero tenemos que enumerar cuáles son las preguntas al problema más comunes. ¿Cuáles son los problemas que la gente puntualiza de forma más común sobre por qué no se hacen estas películas, o sobre por qué los estudios no deciden hacer películas sobre estas cinemáticas? El primer punto que suelen decir los espectadores es por un problema de presupuesto. El segundo punto es una inviabilidad de tiempo por la exigencia de las mismas. El tercer punto sería la complejidad del proyecto al tratarse de CGI hiperrealista y todo digital. Y el cuarto punto, que es básicamente un punto que me he inventado yo, que es el problema para asimilar el CGI hiperrealista durante mucho tiempo. En este tema entramos de lleno en un tema recurrente de este canal, que es el del valle inquietante, pero bueno, vamos a ir desglosando estos puntos. El primer punto de todos, que sería por presupuesto, es un punto que sinceramente no es realista. Ya hay películas que son íntegramente en CGI, que son películas totalmente en 3D, y estas no son otras que las películas de animación. Hablo, por supuesto, de películas de animación de las de tipo Pixar, DreamWorks, ya sabéis, Cómo entrenar a vuestro dragón, Toy Story, etcétera, que son películas que utilizan exactamente la misma tecnología que utilizamos para hacer cinemáticas de videojuegos. Lo que pasa que en este caso los estudios, en vez de tender a un CGI más hiperrealista y a la vez más adulto, lo hacen a un CGI que es más irrealista y apuntando un poco a lo que serían antiguamente los dibujos animados en 2D, que ya conocemos todos, que no es por problema de presupuesto, y sobre todo si estamos hablando de empresas tan punteras dentro de la industria de los videojuegos. En resumen, este no es el punto por el que no se hace una película de League of Legends. Segundo punto, que sería la inviabilidad del tiempo. Este punto tampoco me parece un punto realista, porque también hay tiempo más que de sobra y es perfectamente viable poder realizarlas. Lo que pasa que las películas de animación requieren un desarrollo que suele ir más o menos de unos 3 a 5 años, aunque hay estudios que hacen películas en 2 años, otros en 6 años, en fin, que son proyectos que requieren muchísimo tiempo de desarrollo, pero que son perfectamente viables. Y en el caso de hacer una película con la estética de una cinemática de videojuego, también sería viable hacerla en tiempo y presupuesto, con lo cual este punto tampoco es un punto decisivo sobre por qué no se podrían hacer estas películas. El siguiente sería la complejidad del proyecto al tratarse del hiperrealismo. Esto no es ninguna chorrada. Hacer una película CGI completamente hiperrealista, o sea, una película de una cinemática que se viese de forma completamente hiperrealista, sería un reto tecnológico mayúsculo. Sería un auténtico reto, no lo vamos a negar, pero estamos en pleno 2021 y afortunadamente tenemos tecnología más que suficiente como para afrontar un proyecto de este tipo. Así que también es un punto que vamos a descartar. Sería un reto tecnológico mayúsculo realizar una cinemática que en vez de durar 3 minutos durase 1 hora o 2 horas. Sería una auténtica salvajada, pero tenemos tecnología más que suficiente para que esto fuese posible. El siguiente punto, que es el que me he inventado básicamente, que sería el punto de asimilar CGI durante demasiado tiempo, y sinceramente no me parece ninguna chorrada. Ya tenemos ejemplos como han sido las películas de Final Fantasy o también las películas de Resident Evil, que pese a algunas de ellas funcionar muy bien, no han funcionado como un superestreno de una película de Hollywood, es decir, no han tenido un éxito tan rotundo. Y sinceramente creo que como espectadores, tenerte enganchado a la pantalla durante 1 hora y media o 2 horas con personajes que sean CGI, aunque sean
hiperrealistas, entramos ahí en terreno de vaya inquietante y a lo mejor retener a la audiencia durante todo ese tiempo es complicado. Este punto no lo descarto del todo como una de las posibles razones por las que los estudios no se animen a hacer estas películas, pero no creo que sea uno de los puntos decisivos. Ahora vamos a ver un caso que hizo una ejecución muy inteligente y que les ha salido genial. Y por supuesto tengo que hablar del caso de Love, Death and Robots, serie de Netflix en la que he tenido el placer de participar y que han extrapolado el tema de las cinemáticas de videojuegos a lo que podríamos decir como formato de serie de televisión. ¿Y por qué me refiero al tema de formato de serie de televisión? Porque Netflix y Blur, que son los dos, vamos a decir entre comillas, principales estudios que se encargaron de realizar este proyecto, en vez de realizar una película entera, decidieron hacer como mini capítulos de una serie de televisión, capítulos que durarían entre unos 7 o 15 minutos, contando con los mejores estudios del mundo de cinemáticas de videojuegos. ¿Y por qué contando con el presupuesto, con el tiempo y la disposición de, repito, todos los mejores estudios de cinemáticas de videojuegos del mundo no realizaron una película? Porque optaron por realizar finalmente miniseries, y esto para mí tiene una respuesta y una conclusión final. Estamos hablando de que el resultado final de Love, Death and Robots fue bestial. No solamente contaban con cinemáticas de videojuegos, también tenían un capítulo que mezclaba la realidad con CGI, o como sería la integración de efectos visuales en cualquier otro tipo de películas, y también contó con otras películas con técnicas de animación 2D. En fin, una pasada, y que os recomiendo que vayáis a verla inmediatamente si no lo habéis hecho ya, porque está brutal. Mi conclusión final es que cuando veis un anuncio de televisión que está muy bien hecho, por ejemplo los de Coca-Cola de Navidad, o cuando veis también un videoclip que está muy bien realizado, no os hacéis la pregunta de ¿por qué no hacen una película de este anuncio? ¿O por qué no hacen una película de este videoclip? Cuando realmente también están muy realizados, porque de alguna forma ya sabemos que la publicidad o los videoclips van por otro camino del cine. Es algo que ya tenemos interiorizado, pero resulta que las cinemáticas siguen siendo algo muy desconocido. Bien, ¿por qué digo esto? Prácticamente todos sabemos que la publicidad tiene ya directores que están especializados en publicidad, los videoclips también tienen directores que están especializados en videoclips, y los documentales también tienen directores especializados en documentales, y las cinemáticas de videojuegos también tienen directores que están especializados exclusivamente en dirigir cinemáticas de videojuegos. Y las reacciones de la gente a sus proyectos con tanto entusiasmo diciendo que ojalá hiciesen una película de esa cinemática dicen muchísimo de su buen trabajo, y sin duda para mí estos directores son de los más infravalorados dentro del sector audiovisual, porque son capaces de contar historias increíbles, generando unas reacciones increíbles en un muy corto periodo de tiempo. Esto tiene un trasfondo que quiere decir muchas cosas, y es que cómo entendemos o cómo se dirige una película y una cinemática de videojuegos son dos mundos completamente distintos. La cinemática de alguna forma te está intentando vender el juego, tiene que conseguir esa sensación de que cuando termines de verla no solamente quieras ver una película basada en ella, sino que también tengas muchas ganas de jugar al título del juego. Es de alguna forma como un anuncio publicitario de ese propio título, pero sin llegar a ser 100% un comercial. Es algo distinto. Esto requiere que tenga que manejar unos tiempos muy específicos tanto en su dirección como en su edición o montaje, siendo unos proyectos que enfatizan muchísimo en la acción, en unos tipos de planos muy específicos, así como de secuencias, transiciones, en fin, tiene unas técnicas y un estilo muy marcado. También enfatizan muchísimo las emociones a través del acting de los personajes, utilizando también técnicas de sonido, con música compuesta específicamente para las propias cinemáticas. Utilizan un sinfín de recursos y técnicas para lograr todas estas emociones, y todo esto en una, vamos a decir entre comillas, película que va a tener una duración de media de unos 3 minutos, aunque también las hay de 10 minutos, 15 minutos o de 1 minuto, pero vamos a decir que la media las sitúa en torno a unos 3 minutos de duración en el que los directores tienen que desarrollar toda esta acción. Es por esto por lo que les sería muy difícil a un director de documentales, o a un director de cine, o a un director de publicidad dirigir una cinemática de videojuego, y también viceversa. Un director de cinemáticas de videojuegos está muy acostumbrado a dirigir este tipo de proyectos, está completamente especializado en ellos, y ponerle de pronto a dirigir una película sería algo realmente complicado. Además de que una película, por la forma de desarrollar sus personajes, su historia, en fin, todas estas técnicas de dirección, es complicado que pueda conseguir la misma reacción
acción, de emoción que sí consigue una cinemática, pero esto hay que cogerlo con pinzas, porque si una cinemática funciona muy bien y produce estas reacciones es precisamente por la duración que tiene. Si la acción de este proyecto, que en vez de realizarse en 3 minutos fuese por ejemplo durante una hora de proyecto o 2 horas de proyecto con la intensidad que se requiere, terminaría saturando muchísimo. Y esto también lo vemos en muchas películas de acción que meten secuencias de acción que duran demasiado tiempo y al final el espectador termina saturado. Y esto es algo que los directores de cinemáticas conocen a la perfección y son auténticos maestros en dominar estos tiempos y generar esta tensión hasta un tiempo determinado, la acción durante un tiempo determinado, un tipo de plano con un tipo de perspectiva, con una pose de personaje durante un tiempo también muy concreto. Están completamente especializados en esto y es por eso por lo que en mi opinión y en mi propia experiencia es muy difícil que vayamos a ver una película de League of Legends o de Warcraft o de Overwatch o de cualquiera de estos proyectos en formato de cinemática de videojuegos, o sea, lo que siempre digo, formato CGI hiperrealista, que todo sea absolutamente en 3D, tal y como se vería en los proyectos que ya he mencionado, pero que tampoco quiero decir que sea algo imposible o que sea algo que no, esto no va a ocurrir jamás. A lo mejor sí, pero es muy complicado, y que funcione tan bien como funciona una cinemática, ya tenemos muchos ejemplos que lo han intentado y tampoco han terminado de funcionar del todo. Así que ahí tenéis la respuesta al título de este vídeo y espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @HectorVFX, así como en mi cuenta de Twitch, que también os la dejo por aquí abajo, donde estoy haciendo streamings todos los domingos a las 8 de la tarde. Y si te ha gustado este vídeo o te ha parecido interesante, no te olvides de dejarle un buen like. ¿Qué teoría tienes tú por las que no se hacen películas como cinemáticas de videojuegos? Déjalo en los comentarios, que estaré muy interesado de leerte. Suscríbete al canal si no lo estás, activa también la campanita de notificaciones para que te avise YouTube de mis futuros vídeos. Y nada más, gente, que ahora sí que sí me despido. Que nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un saludo y chao, chao.